Infoenergética.com presenta. Arturo, bienvenido a Infoenergética, a esta conversación a través del Skype. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien hallado, pues bien, aquí teletrabajando, ¿no? En casa, como toda España. Como todos. Oye, qué curioso que esta crisis del coronavirus está haciendo que los niveles de polución sean bajísimos en todo el mundo, y eso te hace reflexionar, ¿no? De que a lo mejor se podría llegar también a eso con una electromovilidad globalizada. ¿Qué opinas? Sí, bueno, uno que tiene cierto tiempo para la reflexión en estas circunstancias, pues piensa que, desde mi punto de vista, el coronavirus o esta emergencia sanitaria, que es mala en sí totalmente, pero ha traído cosas como lo que tú dices, ¿no? Una reducción en las emisiones de CO2 y una reducción en las emisiones de contaminantes en las ciudades, que bueno, pues que no las hubiéramos conseguido de ninguna manera de otro modo, ¿no? A veces la naturaleza te coloca en tu sitio, ¿no? Y una de las reflexiones más importantes que tiene este tema es que es verdad que el coronavirus o que esta pandemia está siendo muy peligrosa, nos pone en peligro a todos, está falleciendo mucha gente, pero en el nivel que tenemos de fallecidos en España con esta pandemia, no hemos parado nunca a reflexionar que en España cada año mueren 10.000 personas por problemas asociados a la contaminación del aire, y ni siquiera les hacíamos ni caso a esas cifras. Por el coronavirus todavía no nos hemos acercado ni a un 20% de ese número de fallecidos, y ya hemos cerrado España, que es necesario, que es verdad que hay que hacerlo, pero no hemos llegado a esa reflexión de decir, nosotros ya teníamos una pandemia anual en España y no le hacíamos ni caso. Quizá esa es la reflexión más importante que podemos sacar desde el aspecto de la movilidad, ¿no? Sí, exacto. Y quiero añadir también a tu reflexión un dato, que en China, precisamente donde fue el epicentro de toda esta crisis, hay estudios del ministerio que elevaban ese número de personas que fallecen por la contaminación a 77.000. Es decir, que paradójicamente parece que como que esta crisis en el fondo pudiera llegar a salvar a mucha gente que por otro lado muere por contaminación, ¿no? Sí. Y bueno, quería aprovechar este ratito contigo para analizar un poco el estado de la electromovilidad, precisamente, ¿no? Y sobre todo en países de Latinoamérica, donde creo que, por desgracia, todavía falta cierto impulso, todavía existen barreras que aquí en España no es que las hayamos superado totalmente, pero sí que parece como que ya estamos en otra etapa. Sí. A nivel de las típicas barreras que siempre hablamos que tiene la electromovilidad, ¿cuáles consideras tú que son a las que antes hay que hacer frente para desarrollar la electromovilidad en general en Latinoamérica? Pues fíjate, lo que creo que tiene la oportunidad Latinoamérica, aquí siempre hemos dicho que España iba siempre 5 años atrás de lo que sucedía en Estados Unidos. Yo haría esa traslación y diría que en Latinoamérica pues las cosas van unos años más despacio de cosas que suceden en España o en Europa. Y lo que sí que puede hacer Latinoamérica, los países latinoamericanos, es aprender de los errores que hemos cometido en España. Y el primer error que hemos cometido en España en el ámbito de la electromovilidad, y yo creo que en toda Europa, es el de no canalizar una información adecuada y romper la barrera del desconocimiento y no dar la información adecuada previamente al ciudadano para sensibilizar a la población, a las administraciones y a las empresas de cuál es el papel que juega la electromovilidad. Porque sin tener esa información previa, esa sensibilización previa, cuando les implementas una tecnología que no es que sea disruptiva desde el punto de vista tecnológico, porque el vehículo eléctrico lleva más de un siglo con nosotros, pero sí desde el punto de vista social, porque obliga a hacer cambios de hábito, a cambiar aspectos relacionados con la movilidad. Si no haces una pedagogía previa, pues al final cuesta mucho luego implementarla. Y esto es algo que hemos sufrido en Europa, especialmente en España, y que es algo que yo creo que deben aprender los países latinoamericanos para no caer en el mismo error. A partir de ahí tenemos todos los problemas tradicionales, las barreras que serían en la implementación de la infraestructura de recarga. De forma natural, la llegada de vehículos con mayores autonomías es algo que a Latinoamérica le va a llegar ya hecho, porque en España, en Europa,
el arranque de la movilidad eléctrica en este último periodo pues se produjo con vehículos con muy poca autonomía, casi sin modelos. Latinoamérica tiene ahora un portafolio a su disposición de vehículos con autonomías interesantes, vehículos tecnológicamente avanzados, vehículos bonitos. Hace 10 años... Sí, totalmente, sí. Tú sabes que no había más que a lo mejor dos modelos, el ThinkCity y el Reva, que eran, ni siquiera se les podía llamar vehículos. Y además en Latinoamérica está empezando ya a producirse un fenómeno industrial asociado a la movilidad eléctrica. Tenemos Zacua, tenemos otros fabricantes que están desarrollando vehículos eléctricos, que yo creo que es interesante. Entonces, esa parte la van a tener más solventada, pero el de la infraestructura es una barrera a tener en cuenta, hay que organizarlo bien. Y Latinoamérica tiene un problema que yo creo que es más especial en esa región que lo que hemos tenido en Europa, que es el tener que adaptar las redes de distribución eléctricas para que al final la movilidad eléctrica se desarrolle con eficiencia, porque ahí sí que hay una carencia importante en esos países que hay que resolver primero, porque al final los vehículos eléctricos se alimentan de electricidad. Claro, a mí hay una reflexión que también me parece muy interesante, ¿no? Que es que estamos hablando de países que son muy susceptibles a los efectos del cambio climático y eso a mí me hace pensar pues, que son países que deberían impulsar muchísimo más la electromovilidad y bajo mi punto de vista creo que desde el transporte público urbano, como un ejemplo pues creo que es Santiago de Chile en este caso, que me parece la ciudad de Latinoamérica que mejor ha llevado a cabo ese cambio, se debería intentar copiar en otras ciudades. ¿Tú opinas también que todo puede empezar a través de la electrificación de la flota urbana? A ver, otro de los errores que hemos tenido en España, y esto lo he comentado con gente que estuvo directamente vinculada en el desarrollo del impulso de la movilidad eléctrica hace 10 años en nuestro país, fue quizá acometer de forma global el desarrollo de la movilidad eléctrica. Y a 10 años vista, la idea es pensar, oye, a lo mejor teníamos que haber empezado centrándonos en las flotas, que es la primera parte, el primer segmento de mercado donde se produce un desarrollo importante. Administraciones públicas y flotas tienen que tener ahí un impulso más fuerte en el desarrollo de la movilidad eléctrica, porque además pasa una cosa, tú me comentabas, Latinoamérica tiene unas circunstancias, son grandes terrenos, grandes territorios, con unas ciudades enormes, con una cantidad de población grandísima y muy dispersa. Y además tenemos que ser conscientes de que ahí hay unos desequilibrios sociales importantes. Hay poca clase media y hay mucha clase adinerada. Hay clase adinerada, pero hay clase, digamos, que está por debajo de lo que sería el concepto de clase media. Claro. ¿Qué podemos hacer? Porque cuando se habla de es que el vehículo eléctrico es caro, que ese sería un debate en el que podríamos estar. Seguro, también podríamos estar. Pero fíjate, para la gente que no tiene recursos, a mí a veces me dicen, es que claro, con un salario de 800 euros, ¿cómo vas a pensar en comprarte un coche eléctrico? Y mi respuesta siempre es, con un salario de 800 euros, ¿cómo vas a pensar en comprarte un coche? Punto. Sea eléctrico, sea de combustión, porque hay otras prioridades importantes como la vivienda, la alimentación, la educación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la movilidad eléctrica en Latinoamérica, las administraciones deberían ser conscientes de que lo que han de trabajar es no tanto en proveer una economía que permita comprar vehículos, sino comprar kilómetros. Me explico. Lo que hay que hacer es una transformación de la movilidad. Y no es a lo mejor tan necesario que el ciudadano particular compre un vehículo, porque al final un vehículo significa ocupación de espacio público y o un vehículo lo utilizas constantemente, o desde el punto de vista de la eficiencia energética, sea de combustión o sea eléctrico, es un derroche, porque tener un vehículo el 90% de su tiempo parado es algo terrible. Sin embargo, si tienes flotas que lo que hacen es proveer servicios de movilidad compartida a muchos ciudadanos, y en vez de ofrecer a los ciudadanos, por ejemplo, que tienen un coche muy viejo, que lo cambien, les das un dinero porque lo cambien, pero no por otro vehículo, sino por kilómetros, por movilidad. Y sean las flotas las que se dediquen a ofrecer diversos servicios de movilidad, tanto de corta como media como larga distancia, al final haces varias cosas. Primero, liberas espacio público, porque se necesitan menos vehículos para dar servicio. Segundo, democratizas la movilidad porque permites que gente que no tiene recursos pueda acceder a vehículos de última tecnología y además evitas otro problema importante que es la inseguridad en el transporte. ¿Por qué? Porque la gente
que no tiene recursos, tiene un vehículo muy viejo que no tiene cuidado ni tiene acondicionado, con lo cual cuando está circulando pues es un peligro para el conductor y para los que están alrededor. Neumáticos en mal estado, un motor en mal estado. Sin embargo, los servicios de movilidad gestionados por flotas al final tienen vehículos que son de última tecnología, que están cuidados y acondicionados al servicio de los ciudadanos. Y al final hay una parte importante que uno puede pensar, sí, claro, pero es que entonces no se compran vehículos. Al revés, la industria no estaría afectada. ¿Por qué? Porque el usuario que se compra un vehículo, como no tiene generalmente uno grandes recursos, pues aguanta con ese vehículo entre 15 y 20 años. Por eso tenemos un parque tan avejentado. Sin embargo, las flotas que ofrecen servicios de movilidad compartida, pues renuevan esas flotas cada 3 años, con lo cual conceptualmente, aunque se compran menos vehículos, porque digamos que un vehículo de uso compartido puede equivaler a 10 vehículos de uso privado, pero la renovación es mucho más constante, con lo cual al final hay una demanda igual de vehículos desde el punto de vista industrial, ¿no? como negocio industrial, que sí lo comprarán los particulares, pero con la ventaja añadida de que siempre estarán en circulación vehículos constantes, los vehículos que están en constante movimiento, con lo cual son muy eficientes, son de última generación, con lo cual son más seguros y ocupan menos espacio público y además ofrecen esa movilidad de alto valor a ciudadanos que no tienen un poder adquisitivo para tener ni siquiera un vehículo de cualquier característica. Con lo cual la clave para mí es, para estas grandes poblaciones, la transformación de un vehículo en propiedad por kilómetros, por movilidad. Claro, yo creo que eso puede ser precisamente el impulso que necesite la infraestructura de recarga. Sí. Porque de ese modo te vas a asegurar que ya haya una infraestructura de recarga que luego en un futuro pues ya va a estar adaptada a vehículos o particulares o más flotas todavía. Ten en cuenta que uno de los problemas que tenemos en España, y generalmente me centro en España, pero es que no todo el mundo tiene un parking, no todo el mundo tiene un sitio donde dejar su vehículo, y ese problema es trasladable también a las ciudades latinoamericanas. Pero si en vez de tener, y luego además cada usuario de vehículo eléctrico querría tener su punto de carga en vía pública, claro, entonces no hay espacio ni hay posibilidad. Pero sí que hay posibilidades para tener una flota pública de uso público y compartido que pueda tener infraestructuras que permitan dar servicio a esos vehículos y esos vehículos que den servicio a la vez a la población en general, ¿no? Con lo cual yo creo que lo más importante que tiene la movilidad eléctrica no es en sí el concepto del vehículo, sino de la movilidad, ¿no? Esa transformación de la movilidad. Claro, y respecto a lo que es la autonomía de las baterías, que no sé tú, pero yo a día de hoy todavía me encuentro gente que me dice que no, ¿por qué va a comprarse un coche eléctrico que tiene 300, 400 kilómetros de autonomía? Y si haces el cálculo, una persona aquí normal en España, a la semana, ¿cuántos kilómetros hace? Es decir, lo de la autonomía es simplemente si vas cada semana pues de Madrid a Barcelona en coche o de Barcelona a Bilbao, pero ¿tú crees que es realmente una barrera todavía cuando hay gente que habla de la autonomía? Mira, enlazamos con lo que hemos dicho al principio. Yo creo que al final es un problema de falta de información. ¿Qué es lo que tiene la movilidad eléctrica? La movilidad eléctrica es complicada para el ciudadano en general. ¿Por qué? Porque le saca de su zona de confort, le obliga a tener que pensar su movilidad, a tener que pensar cómo se mueve, si necesita un vehículo, en el caso de que lo necesite, si puede ser eléctrico, y sobre todo ver qué medios tiene a su alrededor para ver cómo se desplaza, ¿no? Y hasta ahora estábamos muy cómodos comprándonos un vehículo de combustión que dejábamos aparcado el 90% de nuestro tiempo porque a lo mejor al final era un concepto más que te identificaba socialmente, pero no desde el punto de vista de la movilidad. Hay que tener en cuenta que un vehículo de combustión tiene embarcados unos 160 kilovatios hora de una energía, en este caso combustible, que no sirve nada más que para desplazarte. Y generalmente la gente en sus usos diarios consume entre 8 y 15 kilovatios hora de esos 160 kilovatios hora. En un vehículo eléctrico tienes baterías hoy en día que te dan autonomía, o sea, capacidades de entre 40, 60, 90 kilovatios hora. Es menos y tal, pero eso sí, es un vehículo que aporta un valor añadido, que es la capacidad no solo de tomar electricidad de la red, sino en un momento dado poder entregarla, ¿no? Que ese es un concepto que ahora vamos a explicar, con lo cual tiene un valor añadido importante. Cuando la gente dice, bueno, es que yo hasta que no tenga
una batería capaz de hacer 1000 kilómetros, no me compro un coche eléctrico. Claro, ahí lo que te sale es responderle, usted no tiene un problema tecnológico, usted tiene un problema psicológico, porque ¿qué se va a hacer? 1000 kilómetros sin parar. Sí. Al final, lo que recomiendan la Dirección General de Tráfico en España y lo que recomienda el sentido común es cada 200-250 kilómetros hacer una parada técnica, sea necesario o no, porque tienes que descansar. Lo cierto es que con el vehículo eléctrico aprovechas las infraestructuras de recarga para recargar y poder seguir camino. Hoy en día los vehículos ofrecen autonomías entre 250 y más de 400 reales. Con lo cual, con una infraestructura de recarga bien dimensionada, pues puedes suplir sin ningún problema esas necesidades. Pero si me permites, al hilo de lo que te comentaba, lo que diferencia el vehículo eléctrico del resto de tecnologías de propulsión, y ahí es donde está su verdadero valor, porque hay mucha gente que discute si el vehículo eléctrico es desde un punto de vista sostenible, pues mejor que un vehículo de combustión o no. Nosotros entendemos que sí, sobre todo con un mix energético asociado a las energías renovables. Claro. Y eso no tiene discusión, pero además es cero emisiones en la propulsión y es el único vehículo eléctrico, el único vehículo que lo hace frente a la combustión. Pero tiene un valor que no tiene ningún otro sistema de propulsión y es su capacidad de interrelacionarse con la red eléctrica. ¿Para qué? Para el concepto de eficiencia energética asociado al desarrollo de las energías renovables, generación distribuida, almacenamiento energético y autoconsumo. Y eso es fundamental cuando estamos en un mundo que demanda cada vez más recurso eléctrico porque queremos vivir con la misma calidad de vida o mejor, con la que siempre hemos vivido, abrir la nevera y que siempre funcione, prender el televisor y que siempre funcione. Y todo eso reclama electricidad, cada vez somos más y por eso necesitamos al vehículo eléctrico como un eje de equilibrio de la curva de demanda, pero que además sea un eje que no solo pueda tomar energía de la red, sino cuando sea necesario poder entregarla. Y ese es el valor diferencial de la movilidad eléctrica que lo hace único y necesario. Exacto. Y desde Adive, ¿qué previsiones tenéis para muchas cosas? Te preguntaría, ¿no? Por un lado, para el crecimiento de la electromovilidad aquí en España. Por otro lado, te preguntaría también la previsión que tenéis de los costes de los vehículos eléctricos, si creéis que van a ir descendiendo. Cuéntame un poquito. Sí. Bueno, verdaderamente, esta crisis sanitaria lo ha revuelto todo, ¿no? Ahora hacer predicciones... Sí, claro. Pero verdaderamente sí que se genera una oportunidad importante para la movilidad eléctrica, tanto en España como en Europa, como en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque en España, por ejemplo, se habían empezado a a disparar las ventas y las matriculaciones de vehículos eléctricos, mientras que los vehículos de combustión reducían su volumen de matriculaciones, porque se estaba produciendo una tendencia importante, además asociada a que los fabricantes de vehículos, los OEMs, han desarrollado plataformas y han invertido mucho dinero para poder poner en el mercado vehículos eléctricos muy competitivos, que hoy en día ya los hay. Hoy hay vehículos eléctricos que frente a su espejo en combustión son igual en precio o más baratos. Pero es cierto que el precio del kilovatio hora de una batería ha ido disminuyendo desde 2009, que estaba a unos $1000, hasta el día de hoy, que está en torno a los $100. Se estipula que en Europa en 2025 más o menos habrá el equilibrio en el que un vehículo eléctrico y su espejo en combustión costarán lo mismo en la compra en el concesionario. Pero luego hay que tener en cuenta una cosa, que la gente nunca hace esa lectura. Parece que es que el coste de un vehículo sea el PVP, el precio de venta. Pero es que cuando tú sales del vehículo de combustión del concesionario, luego hay un coste recurrente vinculado al precio del combustible, al mantenimiento, etcétera, que en un vehículo eléctrico es infinitamente menor y que es lo que hace que a lo largo de su vida útil sea un vehículo hoy día más barato que uno de combustión. ¿Y la opción de híbrido enchufable? Bueno, para nosotros el híbrido enchufable es una tecnología que evidentemente es de transición, está ahí, es un vehículo que te permite ir en modo eléctrico en un entorno urbano, que es muy importante, pero para cuando no hay infraestructuras desarrolladas o cuando hay un temor a quedarte pues en medio de la carretera sin energía, pues puedes usar el motor de combustión, ¿no? Con lo cual es una tecnología hoy en día todavía importante para poder eliminar para esa transición barrera que dices, ¿no? Yo creo. Efectivamente, pero no deja de ser un vehículo que incorpora dos tecnologías en un mismo vehículo, con lo cual lo hace especialmente complejo, porque la ventaja que tiene el eléctrico en la falta de mantenimiento, con un vehículo híbrido enchufable, pues no tiene ese problema, no tiene esa ventaja porque tiene un motor de combustión. Y luego además la batería de un vehículo híbrido enchufable
pues es de menor capacidad siempre que la de un puro eléctrico. En cualquier caso, ya hay híbridos enchufables con autonomías reales entre los 50 a 60 kilómetros, que son más que de sobra para dar cumplido servicio a quien diariamente se desplaza y que no suele hacer más de 30 a 40 kilómetros al día. Totalmente. Bueno, Arturo, cuéntanos un poquito acerca de los planes que tenéis desde AEDIVE para este año. No sé si tenéis una hoja de ruta, espero que no se vea afectada estos días. La hoja de ruta, digamos que la hemos arrugado, la hemos tirado a la papelera y estamos ahora dibujando otra hoja de ruta. Entonces, sí, no queda de otra. Sí teníamos temas importantes como eventos asociados a la movilidad eléctrica. Nosotros celebramos cada año en Madrid una feria que se llama BEM, Vehículos Eléctricos Madrid, que se celebra desde hace 5 años y que es una feria urbana en el centro de Madrid, en la Plaza de Colón, donde pues bueno, todos los fabricantes con sus vehículos eléctricos y tal los ponen a disposición de los ciudadanos para que los puedan conducir en un entorno urbano. Y luego también hay pues stands de empresas que proveen de servicios adicionales a la movilidad eléctrica, infraestructuras de recarga, servicios de movilidad compartida, seguros, etcétera. Entonces, esa feria la teníamos prevista para finales de mayo y evidentemente la hemos tenido que mover. En principio, la fecha que hemos puesto, que entendemos que va a ser factible, es el 18, 19 y 20 de septiembre. ¿Por qué? Porque coincide con la Semana Europea de la Movilidad, que es del 16 al 22 de septiembre, con lo cual tiene muchísimo sentido. Es un fin de semana y esperamos que para esa fecha hayamos superado esta crisis sanitaria. La gente tendrá entusiasmo en salir a la calle y además en probar qué es lo que hay nuevo, y entendemos que eso va a ser muy positivo. También estamos trabajando en un evento que teníamos previsto para el día anterior a la feria, en mayo, que es Illusion 2020. Illusion no es con H porque es el mercado hispano-luso, ¿no? Es el mercado ibérico de España y Portugal, movilidad eléctrica. Lo hemos trasladado también a septiembre, al día 17 de septiembre, el día antes de lo que es esta feria, y ahí lo que vamos a tratar de analizar es, bueno, cómo está el mercado portugués, cómo está el mercado español, los proyectos estratégicos de movilidad eléctrica que hay entre ambos países, y bueno, pues ver qué podemos aprender unos y otros de lo que se está haciendo en uno y otro país, ¿no? Y luego, pues bueno, lo que sí que hemos tenido que poner en cuarentena o ver cómo vamos a hacerlo es un congreso latinoamericano, es decir, le llamamos Movelac, que es el congreso de movilidad de Latinoamérica y el Caribe, y vamos a hacerlo en Madrid en el mes de octubre, pero claro, al haber retrasado lo otro, pues estamos pensando hacer algunas cosas. Pero ya estamos pensando en algún evento online, porque lo que ha traído esta crisis sanitaria es la puesta en evidencia de que se pueden hacer muchas cosas en las que no tienes que estar físicamente, ¿no? Entonces hay plataformas para poder realizar congresos muy interesantes y ferias muy interesantes, pues bueno, que se puedan desarrollar y para que pueda estar mucha gente sin necesidad de estar en un espacio físico, con lo cual estamos trabajando en esas acciones para ver si de aquí a final de año podemos organizar algo vinculado al mercado latinoamericano. Fantástico. Y ya sería fenomenal si incluso se puede ofrecer un software de pilotar un vehículo eléctrico, pero desde casa, ¿no? Sí, esto sería fantástico, pero bueno, ya lo sé. Realmente todos los softwares que hay de pilotaje de vehículos, en el fondo estás sentado en tu casa, no emites ninguna, no tienes emisiones, con lo cual puedes considerar que aunque estés imaginando que conduces el vehículo más contaminante, lo que estás conduciendo es un vehículo cero emisión. Perfecto. Oye, Arturo, pues seguro que nosotros desde Infoenergética estamos a vuestro lado durante todo el año. Muchas gracias por este ratito y conversar un poco sobre la electromovilidad. Así que, lo dicho, un placer, pues nada, muchas gracias a vosotros y seguimos. Fantástico. Hasta luego.